Gracias a todos los que estéis aquí para presenciar esta ponencia sobre talento y sostenibilidad. Soy Manuel Medina, soy el presidente del consorcio Passive House Edificios de Consumo Casi Nulo. Para quien no nos conoce, el consorcio es una asociación empresarial que hoy por hoy está formada por 27 empresas, que a partir de enero ya seremos casi 30 o más de 30. Y bueno, en el consorcio lo que nos preocupamos es por difundir lo que es los edificios de consumo casi nulo, los edificios Passive House, los edificios de consumo de balance positivo. Y bueno, en definitiva, como dice nuestro lema, la construcción consciente, ¿no? Consciente del presente que tenemos en el sector de la construcción y el futuro que tenemos por delante con unos retos muy importantes. Y bueno, no sé si el más importante, pero desde luego uno de los más importantes, el que nos ocupa hoy, que es el talento, ¿no? La mano de obra y bueno, pues esa construcción que dirigida hacia la sostenibilidad. Estoy aquí con Antonio Domínguez, el secretario general del consorcio, y Carlos Afán de Rivera, de Robert Walters. Esta ponencia está dentro del marco pues de acuerdo de colaboración que tenemos firmado ya hace tiempo con Robert Walters. Y bueno, pues voy a pasar la palabra a Antonio Domínguez, que nos contará un poquito más sobre la ponencia de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Mi nombre es Antonio Domínguez, soy el secretario general del consorcio Passive House y con mi compañero Manuel Dice, pues nuestra intención hoy, más que hablar de nosotros, hemos invitado a Robert Walters, que son especialistas justamente en solucionar y la búsqueda de talento y de profesionales. Nosotros desde la parte de la construcción y liderando el sector en todas, en sus facetas de dirección, de ejecución, técnicos, comerciales, back office, etcétera, en la parte de la construcción, obviamente. Confiamos mucho en ellos y en la manera de cómo enfocan el mundo del talento. Desde el consorcio estamos preocupados por las tendencias que hay de falta de profesionales, la dificultad. Sabemos y somos conscientes que la formación es vital, pero también la captación y retención del talento. Por tanto, hoy en la invitación por parte de Genera y de Clima, que estamos agradecidos en la zona de MIS, creemos que el protagonismo lo tienen que dar las empresas que están en primera línea y realmente nosotros hablaremos poco. Dejaremos a Carlos que pueda desarrollar la idea y esperemos que podamos dar una aportación a este mercado ahora convulso en la parte laboral. Muchas gracias. Muy buenas a todos. Antes de nada, agradecer a Manuel y Antonio contar con nosotros en una ponencia como esta. Es verdad que no se suelen ver consultoras de selección en este tipo de entornos y es bueno que hayan contado con nosotros. Antes de nada me presento, ¿vale? Como bien han dicho, me llamo Carlos Afán, trabajo en Robert Walters desde hace algo más de 5 años, enfocado en selección dentro del negocio de la construcción y el inmobiliario. Incluyo en la presentación algo de mi formación porque creo que justo en esta ponencia tiene mucho sentido. Y es porque al final lo que vamos a hablar hoy es de adaptabilidad, de transformación, de ser capaz de frente a un entorno estable y claro, ser capaz de dar un giro y cambiar tu especialización, ¿no? Y en mi caso, que soy arquitecto, que debería estar pensando en planos y en grandes edificios, me dedico a la selección. A día de hoy me estoy formando en negocio por entender mucho mejor las empresas para las que trabajo, pero sobre todo porque creo en la formación continua. ¿Por qué somos nosotros los que estamos dando esta presentación? Como bien decían desde el consorcio, realizamos el año pasado un acuerdo de colaboración para promover el talento, para promover la construcción sostenible y la formación de todo el personal que hay en un negocio tan amplio, ¿no? Y luego, como consultora, para que entendáis un poco la diferenciación que hemos dado desde que estamos en España, es una consultora que en vez de contratar consultores que vienen del negocio de la selección y luego especializarlo en un sector o en otro, es una compañía que trae consultores que vienen del propio sector para el que luego entrevistarían. Creo que en mi caso es un ejemplo, que siendo arquitecto, la única división donde tendría encaje es en construcción e inmobiliario. Y al final, ¿por qué pasa eso? Lo que se busca es hablar un idioma muy parecido al del candidato, un idioma muy parecido al del cliente, y
que al final no seamos meramente recruiters, sino realmente consultores, ¿no? Y tengamos un valor añadido que dar. Luego, la división en concreto de construcción inmobiliaria, es verdad que en los últimos 8 o 9 años ha participado en el crecimiento de algunas de las grandes compañías del sector, ¿no? Ya cotizadas en mercados secundarios o empresas pequeñitas, family offices, startups. Al final tenemos un conocimiento de mercado muy amplio. Es verdad que no lo hemos desarrollado nosotros, es lo que nos cuentan los clientes para los que trabajamos, los consejeros delegados, los directores generales, los directores de recursos humanos y toda la gente que vemos cada semana que nos da puntos y parte de conocimiento súper actualizado, ¿no? Aunque yo ya no vea un plano, hoy llevo sin ver un plano 6 años, oigo sobre planos, oigo sobre promoción, oigo sobre desarrollo inmobiliario y eso es lo que me permite mantenerme actualizado. Intentando terminar con la parte más corporativa de la presentación, simplemente que sepáis que no solo hacemos construcción e inmobiliario, sino que tenemos división de banca, de finanzas, de soporte a negocio, de e-commerce, recursos humanos. Al final cubrimos cada una de las disciplinas que pueda haber en una compañía que pueda estar operando en España. ¿Vale? Ahí las tenéis. Es importante resaltar que no solo somos lo que os he contado ahora aquí en España, sino que venimos de 30 años atrás, una compañía que está presente en prácticamente pues, todo el mundo. Empezamos en Europa, nacimos en Reino Unido, nos movimos a Asia, luego a Estados Unidos y recientemente hemos ido abriendo oficinas en Latinoamérica. O sea, buscamos no solo el conocimiento local, sino el nutrirnos de todo lo que una marca tan grande como esta nos puede proveer y las herramientas que nos da para hacer mejor nuestro trabajo, tanto en selección como en asesoramiento. Y volviendo un poco a la temática de hoy, ¿no? ¿Qué problema existe? Pues fundamentalmente el sector de la construcción vive una crisis brutal de talento, especialmente en cuanto a la mano de obra cualificada. ¿Esto cómo se ve o qué consecuencias tiene? Además, lo escuchas en cada una de las reuniones cuando hablas con un constructor, cuando hablas con un promotor, cuando hablas con un fondo de inversión. La problemática es la misma para todos, ¿no? Por un lado, está descendiendo la calidad de la ejecución de las obras. Cuando hay mucha rotación, cuando es muy difícil encontrar el talento que realmente dé un plus a tu compañía y a esa ejecución, lo primero que se resiente es el resultado, el producto, ¿no? Que en este caso, si hablamos de residencial, sería una vivienda. ¿Qué hacen las compañías al final? Pues contratan a talento que tiene menos experiencia, que no está a la altura del objetivo que quieren lograr, pero por budget, por presupuesto, no se pueden permitir otra cosa, o por indisponibilidad, ¿no? Porque es tan difícil encontrarlos que al final los tiempos son los tiempos y hay que llegar de A a B como sea, ¿no? Otro punto importante es el retraso en los tiempos de ejecución. Toda esta rotación, ¿qué hace? Que de repente se te va un jefe de obra, se te va un encargado, se te va un escayolista. El proceso de reponer ese talento y de volver a poner la obra en el punto en el que estaba y coger el ritmo es muy lento. Esto afecta directamente a los retrasos en la entrega de la obra. Y luego que al final cuando te apoyas en talento con menos experiencia, la agilidad es menor, o sea, es de base, ¿no? No es lo mismo un jefe de obra o un encargado o un escayolista con mucha experiencia que sabe lo que va a pasar, las alternativas que le van a ocurrir durante la obra, que alguien que no lo ha vivido, que tiene 6 años de experiencia, pero está en la responsabilidad de quien debería tener 8. Importante también el encarecimiento de las obras. Se habla, lo que más se escucha ahora mismo en el sector es cuánto está creciendo el precio de las obras, sobre todo por tema del precio de los materiales, ¿no? Pero es que no es solo eso. Es que cuando hay ausencia de talento, el salario medio del empleado que está en la obra sube un 20 o 25%, porque al final es ley de oferta y demanda. Si no hay, tienes que pagar más para retener lo que tienes. Y eso afecta directamente a la P&L del proyecto. Y que, por supuesto, la rotación supone gasto. Nosotros, cuando trabajamos, no trabajamos por amor al arte
y al final tenemos un fee de trabajo. En el momento en el que nos tienen que llamar para un botón rojo de una reposición de una persona que es vital, que se le ha ido, es dinero que le cuesta a la empresa y que no tenía previsto. Aparte de estos 3 puntos, creo que es importante hablar de contrato, ¿no? Al final, ¿cómo se ejecuta una obra? Pues tienes el promotor, tienes el constructor, tienes el estudio de arquitectura, tienes los subcontratistas, hay mucha gente implicada que en el momento en el que fallan las cosas que he nombrado antes, los contratos fallan. Y hay veces que no es ni culpa de las propias empresas implicadas, sino de la ciclicidad del sector o de la ausencia de talento por culpa ya sea de la crisis o sea de lo que sea, ¿no? Estos problemas contractuales hacen parar obras. Estos problemas contractuales hacen tener que cambiar constructoras y contratas dentro de un ciclo de construcción que va súper rápido, que en el momento en el que lo paras empiezas de cero. Y no hay que decir nada de lo que puede suponer cambiar una constructora en cualquier tipo de obra, el impacto que tiene en todos los puntos. Por lo tanto, es un foco importante cuya raíz está en el talento. Y luego, ¿para qué trabajan todas estas empresas? Para rentabilidad. O sea, al final, aquí hay un promotor que compra un suelo, que pone dinero para desarrollar una obra, que espera tener vendido lo que sea que estén desarrollando, ya sea hoteles, ya sea residencia de estudiantes o sea residencial, espera tenerlo vendido en un tiempo X, que en el momento en el que se va a X más 1, le cuesta dinero. Ya no consigue la rentabilidad. Pero es que por el camino está la constructora, que lo normal es que esté trabajando con unos márgenes muy reducidos y en el momento en el que hay fallos en calidad, en tiempo o en coste, pues su negocio se va al traste. No, creo que todos somos conscientes de todas las constructoras que en los últimos años, ya no solo en la crisis, sino en los últimos 3-4 años han caído por culpa de meterse en contratos en los que no debían o de tener un problema con el promotor que hay detrás. Al final, si el negocio no es rentable, no funciona. Eso es también de base. Y luego hay otro problema muy importante que es el de la retención y captación de talento, ¿no? Estamos hablando de que afecta a la obra, pero es que también afecta a la compañía. Es decir, solo una compañía que tiene que estar haciendo rotación de su talento a nivel cultura de empresa, a nivel felicidad de los empleados, a nivel futuro y sostenibilidad, no solo como energética, sino sostenibilidad en cuanto a compañía, se pierde o se damnifica en el momento en el que hay estos problemas de captación y retención de talento. Razones por las que esto está pasando. Pues primero, y desde luego que tiene un peso gordísimo, es la crisis del 2008. Al final, que son datos, ¿no? En 2008, creo que si el INE, si los datos que tengo no son erróneos, había cerca de 2,8 millones de personas ocupadas en este sector. Hoy, que teóricamente estamos en un momento relativamente bueno, aunque con todos estos problemas, estamos en 1,3. O sea, llegó a bajar muchísimo post-crisis, pero ahora que ha crecido no pasa esa cifra. ¿Qué hizo el talento? Pues venía de vivir como reyes, de talento que cobraba muchísimo dinero en los proyectos, promotores que hacían muchísimo dinero también, y de repente se pegaron la piña. Pues obviamente buscaron negocio fuera, como pueda ser en comercio, como pueda ser en hostelería. Pues todos conocemos gente que era constructor en el 2008 y que hoy se dedica a cosas completamente diferentes, ¿no? Hoy, ¿qué te encuentras? Jóvenes que no estaban trabajando en aquella época y que no tienen experiencia suficiente, que no han vivido construcción de verdad, y te encuentras seniors que están desconectados, que desde 2008-2009 no hicieron una obra, no volvieron a hacer una obra hasta 2017, 2018, 2019. Esto desde luego que afecta al sector y hace que no quieran volver. Y luego, en cuanto a la mano de obra extranjera, era una realidad que era sustento de la construcción en todos los oficios. Y
aunque a día de hoy sigue habiendo, el volumen es muy inferior. Aparte de la crisis, que no todos tenemos que echarle la culpa a la crisis siempre, hay un tema de lo atractivo que es o no es el negocio de la construcción. O sea, nosotros tenemos la suerte de Robert Walters de ver todos los sectores. Todos, los modernos, los menos modernos, los que no, los chapados a la antigua como el de la construcción. Y te das cuenta que hay veces que no miramos más allá, ¿no? Que la propia compañía constructora, promotora, no se fija en otros negocios para mejorar sus operaciones, para mejorar sus servicios y para mejorar lo atractivo de su negocio. Y esto se ve en flexibilidad, en horarios, en seguridad, en remuneración, en tecnología, en 1000 cosas que al final hacen que si eres joven y tienes que elegir qué estudiar, desde luego que nadie... Arquitectura, que es lo que hice yo, desde luego que a día de hoy el volumen de aplicaciones que hay no tiene nada que ver con el que había antes. Antes hacía falta un 8 y pico en selectividad, hoy no sé lo que habrá, pero el que quiere estudiar, estudia. Y eso es porque hay muy poca demanda y muchísima oferta. Entonces, esto es un ejemplo que pasa en prácticamente todos los tipos de funciones dentro del negocio. Y el joven, pues, ¿qué prefiere? Pues farma, pues prefiere tecnología, prefiere entornos de trabajo divertidos, donde haya flexibilidad, sean mejores o peores, pero en cuanto al atractivo para el que está, para el millennial o el siguiente, la generación X o como se le llame, no vamos en línea. No vamos en línea para captarlo, que al final serán los que construyan nuestro negocio del futuro. Y luego una cosa que es una realidad, que es la ciclicidad, que la he nombrado antes. Creemos que es troncal el hecho de que el negocio tenga que ir así. Porque lo vemos, miramos atrás y eso es lo que ha pasado, ¿no? Pero hay una parte, y esto no lo cuento porque yo lo sepa, sino porque lo he oído y lo he ido comentando con directivos que sí saben de esto, que al final hay una parte que sí depende de nosotros. Nunca va a ser plano, ni en crecimiento constante. Pero sí hay palancas de reducir esa ciclicidad para que la gente quiera entrar en este negocio. Simplemente por dar un dato, la industrialización. En el momento en el que, gracias a la industrialización, reducen los tiempos de construcción, no hay los mismos problemas a nivel inversor de compro por esto, necesito vender en 3 años por esto y necesito que el sector se mantenga estable. No. Al reducir los tiempos, se reducen estas ciclicidades. Entonces, esto es algo en lo que no somos nosotros los que tenemos que trabajar en ello, pero sí todas las compañías y todos los directivos. Y luego un tercer punto que es importante y que he estado investigando en los últimos tiempos, que es el tema de la formación profesional. Al final, la formación profesional, ¿para qué nace? Pues para formar a nivel capacidades, a nivel potencial, a cualquier tipo de persona de talento para desempeñar un trabajo. Cubre, no sé si son el 20% de las posiciones que hay en el mercado aproximadamente y influye a muchísima gente que o no tiene la capacidad de sacarse una carrera por razones económicas o por razones motivacionales, te puede permitir en un espacio menor de tiempo ponerte en el mercado y salarialmente incluso ponerte bastante mejor que si hubieses hecho una carrera. Cuando comparas la formación profesional española con la de otros países, se habla siempre de la comparación con Alemania, ¿no? La formación profesional debe ser dual en el momento en el que combinas horas de trabajo con horas de estudio. Esto, por ejemplo, en España, leyendo un informe, el otro día me hizo gracia una frase de un informe del IES en el que la FP española refleja más una laboralización de la escuela que una escolarización del lugar del trabajo. Esto al final en peso lo que nos quiere decir es que la FP española da más tiempo en clase y menos tiempo en empresa, cuando el objetivo tiene que ser el contrario. Si comparas con Alemania, creo que Alemania está por encima del 50% del tiempo haciendo labores en empresa y en España pues a lo mejor va del 20 al 50 y parte de la FP que no es dual. Otro problema es la reducción de interés frente a la formación universitaria. A día de hoy hay cerca de 1 millón de alumnos en FP y podría ser un número mucho mayor. Esto no solo tiene que ver con la motivación de
de los jóvenes, sino también la capacidad de venta de la formación profesional, que a día de hoy está en la retaguardia, no coge su sitio y no alcanza la cuota de mercado que debería de alcanzar. Y el primer dato en el que se fija alguien cuando quiere medir la formación profesional de su país es la tasa de desempleo juvenil, que en el caso de España, si he cogido bien el dato del INE, está en el 38%, que es una barbaridad. La formación profesional debe cubrir gran parte de ese desempleo porque son personas o que están mal asesoradas para incorporarse al mercado laboral o simplemente no están entendiendo la ley de oferta y demanda y dónde pueden desarrollar trabajo para no estar en el paro, ¿no? Un tema también que se comenta es en negocios como el de la construcción es la ausencia de mujeres en los programas de formación profesional, ¿no? No hemos sido capaces de vender el negocio de la construcción todavía como un negocio atractivo para la mujer, aunque cada vez nosotros nos encontramos muchas más mujeres en obra, hay mucho por trabajar ahí. Especialmente, y ayudará mucho el tema de la industrialización. Cogiendo una foto de quizá los comentarios que he ido escuchando en cada una de las reuniones que hemos tenido y también lo que mis compañeros de equipo me han podido trasladar de los procesos de selección que llegan y también las ponencias en las que he estado en las diferentes ferias del sector, hay como 3 palancas de mejora muy importantes y de cara a solucionar este problema de talento, ¿no? Por un lado, el sector tiene que ser más atractivo y es de lo que llevamos hablando todo el rato, ¿no? Y esto, ¿cómo lo conseguimos, no? En el momento en el que abrazamos la sostenibilidad, en el momento en el que nos incorporamos la industrialización de la construcción a nuestro día a día, en el momento en que incorporamos tecnología, pero tecnología de verdad, no el crear un departamento de tecnología dentro de la empresa y no darle ningún tipo de poder, simplemente por la parte marketingiana de estar metido en el mundo de la tecnología. Y luego el cambio cultural que piden todos los que vienen desde abajo, ¿no? Ahí hay un margen de mejora brutal. Este segundo punto es quizás en el que menos me deba meter o me pueda meter por el tipo de labor que realizo, pero como lo escucho mucho, lo he querido incorporar, que era el tema de la rentabilidad, ¿no? Hay que pensar el negocio de la construcción como un negocio en el que la transformación operacional tiene que ser increíble. O sea, no podemos seguir trabajando exactamente igual que hace 15, 20 y 50 años. No voy a descubrir nada hablando de Lean o de Agile, pero hay muchísimas palancas de transformación en el mercado para hacer del negocio de la construcción un negocio mucho más rentable y sostenible. Luego, cuando van mal los números, lo primero en lo que se piensa es en reducir costes, ¿no? Echar gente, elimino departamentos, me cargo algo, ¿no? Es como, oye, estoy reduciendo costes, ¿no? Y en realidad va mucho más del punto anterior, de la transformación operacional, ¿no? Simplemente con pensar en eficiencia, en vez de reducir costes buscando la eficiencia, es conseguir eficiencia, a través de la eficiencia reducir costes, ¿no? Es simplemente la manera de mirarlo, ¿eh? Las mismas 2 palabras, el orden, desde luego que altera el producto. Y luego la industrialización. Esto no es un tema de reducción de tiempo, de ser más rápido, sino de cuánto podemos mejorar a nivel industrialización y no de la construcción, sino de los procesos, de las operaciones, del servicio. Hay tanto campo de mejora ahí que sin necesidad de meter más gente, ni sin necesidad de ser más rápido, puede reducir los tiempos de una manera espectacular. Y el tercer punto, que también tiene una importancia vital en esta ponencia, es la formación. Y la formación de nivel. Antes hablábamos de la formación profesional, ¿no? Que como comentaba, igual supone un 20%, un 30% de las posiciones que hay activas en el mercado. Y antes comparaba también con la formación profesional de Alemania. Para que veáis 2 puntos que quizás son los primeros que diferencian la formación profesional de uno y de otro. En Alemania,
primero consigues el contrato, es decir, tú hablas con una empresa que se está de acuerdo en ficharte en el momento en el que te metas en una formación de formación profesional, luego te matriculas y directamente estás incorporado ya en la empresa. En España es al revés. Tú te buscas tu escuela, te incorporas en la formación profesional y luego la empresa, la escuela te ayuda a conseguir una compañía. Solo el orden indica la potencia que tiene la empresa dentro de la formación. O sea, no es un tema de que las escuelas tengan acuerdos de colaboración con 1000 empresas, sino que la empresa entienda que tiene que formar parte y facilita al alumno el incorporarse, porque una vez que tiene ya firmado las prácticas, que son prácticas bien remuneradas, es más fácil para el estudiante incorporarse en la formación profesional. Y luego que a nivel oferta hay muchísima más oferta que aquí y muchísimos más empleados, ¿no? Muchísimos más estudiantes. Efecto, 7% de paro juvenil frente al 38%. Esto no significa que solo venga por el tema de la formación profesional, pero es un dato que desde luego que nos tiene que decir mucho, ¿no? Y luego, aparte de la formación profesional, también está la formación especializada. Ante la ausencia de talento especializado en todo lo que viene y al ser nuevo no puede haber talento con experiencia porque no ha existido nunca, tiene que haber mucho apoyo tanto de instituciones públicas y privadas para generar una oferta de formación potente, que sea valorada por las empresas y que les permita a las empresas darle esa oportunidad a ciertos empleados, ciertos profesionales que quieren hacer la transformación, pero por culpa de no tener un currículum clavado a lo que pide la empresa, no pueden conseguir el trabajo. Eso lo vemos todos los días. A veces que ves talento y dices tú, encaja perfecto en esa compañía. Y solo por no tener esa palanca, se queda fuera. Pues hacerla más accesible y hacer una oferta muy amplia sería fundamental para que esta transición hacia un sector moderno, adaptable, creativo y con futuro y sostenible sea real. Y me gustaría cerrar la ponencia hablando de cómo ve Robert Walters la sostenibilidad, ¿no? No es solo, hablamos de sostenibilidad desde hace muchos años, lo vemos presente en las compañías desde hace muy poco y hay veces que todavía no lo vemos, pero no es un tema de futuro, es un tema claro de presente. No hay ponencia en escuela de negocios, en feria del sector en el que no se hable de ESG, de ESG, que al final es nivel medio ambiente social y corporativo, pues ese compromiso por abrazarlo, ¿no? Y no solo como cultura de empresa, sino también como motor de inversión. Ya las compañías, los fondos de inversión, cuando eligen el negocio en el que quieren invertir, están pensando en ESG, en responsabilidad social corporativa. Y si no, no invierten. Y si no, no ponen dinero. Y es que dentro de una serie de años, todo lo que no tenga que ver con sostenibilidad probablemente ya ni sea atractivo para el inversor, ni a todos los que vienen después que se nutren de ese dinero que se mete dentro del sector, ¿no? En Edifica, en Rebuild, en la reunión de antiguos alumnos de IES, en el evento de inmobiliario de IE, en todos, se habla de ESG, que se traduce en 1000 cosas, ¿eh? Se traduce en Passive House, se traduce en certificaciones LEED, BREEAM, de todo, ¿no? Pero que va a ser la piedra angular del negocio de la construcción y del inmobiliario en los próximos años. Y no solo es teoría, ¿no? Ya lo estamos viendo en las compañías. Se están lanzando divisiones solo para esto. Se están creando nuevos puestos. Y os he traído aquí un listado de puestos que a día de hoy se están demandando en empresas de toda la cadena de valor del negocio inmobiliario de la construcción, desde el fondo, la promotora, la constructora, la consultora, la ingeniería, los fabricantes de materiales y
todos los demás, ¿no? Y estamos hablando de responsables de departamento, pero también de expertos, de responsables comerciales enfocados en captación de obra con subvenciones por sostenibilidad. Estamos hablando de jefes de obra Passive House, de proyectistas Passive House. Estamos hablando de ingenieros de sostenibilidad. O sea, todas las empresas necesitan un experto en esto, si no, se caen. Y nosotros os aseguro que lo estamos viendo, ¿eh? Y gran parte de nuestro negocio cada vez va ligado a selección de este tipo. Es decir, el mensaje es claro. La sostenibilidad, desde luego que es una herramienta brutal para transformar el sector en todo lo que se ha comentado aquí, en muchas más cosas de las que yo ni sé, y en atraer talento. Así que espero que hayamos podido aportar un poquito un granito de arena a la manera en la que estáis pensando a día de hoy, que os pueda afectar de alguna manera positivamente. Y si queréis realizar cualquier tipo de pregunta, yo creo que tenemos tiempo. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Cómo vamos de tiempo? Esta es la parte realmente divertida, ¿no? Después de todo lo que os he soltado, que haya alguna pregunta, ayuda desde luego a aterrizarlo. Así que me pongo a vuestra disposición. Sí, Carlos, me gustaría saber cómo está planteando el sector toda esta tendencia de industrialización en la construcción, cómo está planteando reciclar los perfiles. ¿Estáis trayendo de otros sectores? ¿Estáis los profesionales del pasado cambiando su modelo de pensar, dándole formación? ¿Cómo se está haciendo esta transición hacia la industrialización? En concreto, en la industrialización, o sea, la pregunta en sí implica un montón de cambio para que realmente esa transformación sea real, ¿no? Hoy está costando. Eso es lo primero. La empresa quiere el talento ya con experiencia y no le gusta contratar gente a la que tenga que formar. Ese es el problema. Aquellas compañías que sí creen en la transformación y en que al final hablamos de talento, no de una máquina. Se apoyan en cuanto a industrialización, por ejemplo, hay una serie de cursos cercanos a lo que sería un máster de adaptación de la construcción al mundo de la industrialización, que por ejemplo hay uno en el Colegio de Aparejadores bastante interesante, y luego pidiendo un paso atrás. Es decir, yo te incorporo, tú te vas a dedicar al negocio de la industrialización, ahora vas a cobrar un poquito menos, vas a aprender y en cuanto sepas, te voy a subir el salario. Eso es otra fórmula. Y luego hablabas antes de reciclar talento de otros sectores. Por ejemplo, en puestos como director de industrialización o de fábrica, en vez de traer a lo mejor a un jefe de grupo o jefe de obra súper experimentado que conoce el trabajo on-site a la perfección, se traen talento de industria, incluso de automoción, porque al final todo lo que se aporta a nivel técnico de construcción lo tienen estas empresas en talento tradicional. Sin embargo, el que viene de otra industria, por ejemplo, uno que fabrica en serie todo lo que produce, como puede ser el de la automoción, tiene muchísimo que aportar. Es verdad que la transición es lenta, porque viene de un negocio que lleva trabajando así décadas y se mete en uno que está empezando. Entonces, hay veces que es el propio empleado el que deja de atraerle cuando lleva 2 meses, no ha podido cambiar nada, lleva 6 meses, no ha podido cambiar nada y volvemos a todo lo que se ha hablado antes, ¿no? De que el cambio es real cuando todos creen en él, no cuando lo cuento pero luego no lo hago. Pero desde luego que el traer negocio traer talento de otros sectores es una de las palancas que están utilizando las compañías. Carlos. Me gustaría también aportar de lo que dice a tu pregunta. Tenemos un reto, no solo vosotros, las empresas tenemos que estar abiertos a coger gente de otro sector. O sea, para empezar, nosotros tenemos que ser los primeros, asociaciones y empresas, que queremos ir a otro sector. No
la empresa de talento nos trae gente de otro sector. Eso para empezar. El paradigma o cambia rápido o no vamos a poder cubrir la necesidad en la rehabilitación y en las obras nuevas que hay en un montón de proyectos. Para eso, las empresas, en este caso nosotros como consorcio, la sociedad que hacemos transversal de empresas, de marcas, es para ir a modelos de fachada completa, industrializada, donde tenemos que integrar productos, tenemos que prescribir productos donde esto vaya a una cadena de montaje. Yo que vengo de la industria, también, claro, tienes que bajar del andamio a la fábrica. Tienes que intentar hacer procesos productivos viables y luego tiene que haber un acompañamiento de normas y leyes, ¿de acuerdo? A nivel europeo, a nivel local, o a nivel ayuntamientos y a nivel nacional. O sea, la política nos tiene que ayudar, porque efectivamente en las últimas ferias o eventos la industrialización está en grande, negrita, subrayado, la sostenibilidad, pero claro, para sostener todo esto hace falta esto, cambio de mentalidad. Claro que es que la gente tiene que moverse en su puesto de trabajo. Es que tenemos un problema. Que la gente cree, o antes creía, la antigua crisis, que podía ser encofrador. La anterior crisis ha enseñado que el encofrador ha ido mejor al mundo de hostelería. O ahora tenemos el tema COVID y hay mucha gente se ha quedado fuera de juego. Tenemos un problema con el tema de conductores, de transportistas. O sea, es un problema que viene para quedarse. Quería hacer esta pequeña aportación con la visión nuestra de empresa o asociación. Muchas gracias. Ignacio. Sí, Carlos, ¿qué tal? Te quería hacer una pregunta muy concreta. ¿Tú qué le dirías a un candidato que, por ejemplo, tiene una oferta para irse a una empresa del sector de las renovables o de la energía en general y tiene una oferta en paralelo de una empresa de construcción, ya sea Passive House, ya sea industrialización, etcétera? ¿Tú qué inputs le darías para convencerle de que cogiera una oferta de trabajo en el sector tal cual está a día de hoy? Sería difícil, ¿eh? Sería difícil traerlo a lo que a mí más me importa. Porque es verdad que por trabajo pues, necesitaría que esa persona eligiese el camino de la construcción. Nunca le obligaría, desde luego, a elegir, pero sí le intentaría hacer entender el margen de mejora que hay, ¿no? Porque al final, en el momento en el que esto abrace el cambio, el potencial de desarrollo es brutal. Esto es como todo, ¿no? En lo que nunca se ha desarrollado, la curva de crecimiento de aprendizaje es espectacular. Entonces, si creemos en todo lo que estamos contando aquí, si creemos en todo lo que se está contando en todas las ferias del sector, habrá espacio y el que llegue antes llegará mejor. Yo creo que ya se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias. Muy interesante la ponencia que nos has ofrecido. Yo creo que nos ha dado unas claves muy interesantes de hacia dónde hay que ir, hacia dónde hay que caminar en el sector. Y bueno, una vez más agradecer tanto a Carlos como a Robert Walters, como a Demis, a IFEMA, la invitación a estar aquí. Y por supuesto, muchas gracias a vosotros.